Me dicen cuándo empiezo a grabar. Carlos, podemos empezar a grabar una vez Sebastián salude a los asistentes. Ok, listo. Gracias. Que es a las 5 en punto. Buscamos siempre empezar muy puntuales, Carlos. Ok. Voy a ir por un vasito de agua, ya vengo. Ay, yo también me voy a volar. Bueno, les cuento que yo he estado enferma, llevo 3 días enferma. Daré lo mejor de mí. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este encuentro. Recuerden que estos webinars son organizados por la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia, junto con la Universidad de Guadalajara de México, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad Luis Amigó, la Universidad del Rosario en Bogotá, la Fundación Universidad de Antioquia y el Parque de la Vida. Me vuelvo a presentar, yo soy Sebastián García, profesional de la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia, y hoy tengo el gusto de acompañarlos nuevamente como moderador de este espacio. Recuerden que la dinámica para participar es la siguiente, pues ustedes los asistentes tienen los micrófonos apagados por defecto al ingresar a la sala. Si tienen preguntas, les pedimos que las hagan por el chat de preguntas y respuestas, no por el chat tradicional. Ese chat es para los saludos, para saludarnos entre todos y demás, pero las preguntas para los panelistas son en el chat preguntas y respuestas que ellos las leen desde ahí. Este espacio, bueno, quiero también, antes de empezar, y me lo piden mucho, voy a presentar también a María Paz. María Paz, siempre te dejo para el final, para la sección en la que tú siempre nos acompañas, pero pues usted se está robando el show, entonces mejor la presento de una vez para no meterme más en problemas. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bueno, recuerden que María Paz es otra profesional de la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia. Ella trabaja especialmente con la línea de innovación social. Este espacio se realiza con ponentes nacionales e internacionales. Adicionalmente, como valor agregado, recuerden, pues estamos trabajando con 3 ciclos. El primero fue Apuestas y Desafíos de la Innovación Social. El segundo es en el que estamos, que es buscando la sostenibilidad de las iniciativas sociales. Hoy es el segundo evento de este segundo ciclo. Y el tercero es Hablemos de ODS y Buenas Prácticas. Recuerden que cada uno de estos ciclos es certificable, entonces si ustedes asisten al 80% de los ciclos van a recibir un certificado. Además de todas las memorias y algo especial que queremos y que estamos construyendo para ustedes cuando todos los ciclos se terminen.
Bueno, ya saben, el día de hoy continuamos, como les decía, con este segundo ciclo que es buscando la sostenibilidad de las iniciativas sociales y conversaremos con estos expertos, con estos invitados de lujo que nos acompañan sobre las estrategias de apropiación social de conocimiento. De paso, hago la invitación para el próximo evento, para que se vayan agendando desde ya, será el 9 de septiembre, que hablaremos sobre la sostenibilidad financiera y la sistematización de experiencias. Ese será el tema, sostenibilidad financiera y sistematización de experiencias. Tema muy interesante para todos los que estamos desarrollando y trabajando con iniciativas sociales. Y bueno, pues entremos en materia. Yo sé que ustedes quieren conocer un poco más de quiénes nos acompañan. Y bueno, empecemos si quieren por la dama. Pues nos acompaña Erika María Peralta. Ella es magíster en motricidad y desarrollo humano, más de 15 años de experiencia en procesos pedagógicos relacionados con la educación como experiencia y el cuerpo como lugar de experiencia. Trabaja temas de apropiación social o ha trabajado muchos temas de apropiación social con diferentes iniciativas en salud con el Parque de la Vida. Y bueno, ya Erika se va a presentar ahorita. También nos acompaña el doctor Carlos Augusto Arboleda, que también es candidato a un segundo doctorado. Él es candidato a doctor en administración y es estudiante y pues también terminó el doctorado en estudios organizacionales. Es miembro de RICES y es experto en participación ciudadana e inclusión social. Y también nos acompaña, por último, el profesor Hugo Alberto Buitrago Montoya. Él es director de la Unidad Especial para la Paz, tiene experiencia en formación de maestros y maestras en comunidades en zonas de conflicto del país y en perspectivas de construcción de paz territorial. Pero bueno, yo quiero que básicamente sean ellos quienes los saluden, quienes les den la bienvenida. Erika, ¿cómo estás? Un saludo para los asistentes. Hola Sebastián, hola a todos. Pues no, muchas gracias por la invitación. La verdad, me complace mucho siempre el poder compartir, así sea en estas virtualidades. Pues, también tienen sus ventajas como desvanecer ansiedades y podernos encontrar desde muchísimos lugares. Como te estabas contando, trabajé un tiempo importante en el Parque de la Vida, precisamente promoción de la salud a partir de esa intención del conocimiento. Y lo hicimos justamente desde la metodología experiencial y el como muy presente en este proceso de apropiación. Bueno, quiero contar un poco de mí. Bueno, soy licenciada en educación física, llevo indagando, investigando acerca del cuerpo y lo que vengo a compartir hoy es eso, es esa indagación y es esa investigación que ha pasado precisamente. Entonces, más allá como de experiencias fuertes, hablar es de cómo yo me he apropiado del conocimiento desde mi piel, del cuerpo a cuerpo, cómo lo he vivenciado, cómo eso me transformaciones que también generan una incidencia, pues como no solo en mi cotidianidad, sino en la cotidianidad de las personas, en parte de los proyectos que compartimos juntos. A raíz de eso, creé un proyecto que se llama Incivilizar y lo que hago precisamente es generar experiencias corporales que nos permitan pensarnos el cuidado de sí, pero a partir de la experiencia, a partir de la realidad. Precisamente coger como esos conceptos tan grandes desde la filosofía, desde la sociedad y hacerlos carne. Para mí eso es como ir adelantando como a las preguntas, como eso es apiarme del volverlo carne, volverlo acción y lo parte de cada una de mis células. Erika, muchas gracias. Te vamos a pedir un favor y es que al parecer tienes problemas con el micrófono. De pronto, cuando te mueves, hay algo que está generando que te dejemos de escuchar. Entonces, no creemos que sea de conexión. Me escriben por acá que al parecer no es de conexión, sino que puede ser con el micrófono para que de pronto revisemos. O si de pronto tienes otros audífonos o algo, miramos si los podemos cambiar mientras se presentan los demás invitados. Pero bueno, muchísimas gracias. Carlos Arboleda, buenas tardes, ¿cómo estás? Sebastián, compañeros de este webinar, a todos los asistentes, muchas gracias por esta importante invitación, por todas las redes, universidades que nos acompañan.
una invitación que es desde la parte de buscando la sostenibilidad de iniciativas sociales. Yo vengo en representación de la Red de Innovación Social desde la Educación Superior, que son 11 universidades en el país, fomentando estos aspectos de innovación, donde realmente hacemos sensibilizaciones, talleres, hacemos también intervenciones sociales, hemos generado algunas estrategias y ahorita más les estaré contando sobre esa apropiación social del conocimiento, tanto en iniciativas ambientales como en iniciativas empresariales y también desde lo que hemos denominado en la red una importante que es la participación ciudadana. Entonces, realmente muy contento de ver tantos participantes que se están conectando para entender estos temas que a veces de pronto nos aislamos de lo que es ese conocimiento y cómo nuestros territorios pueden generar esa capacidad instalada para a partir de ahí generar y replicar hacia otros esos éxitos que pueden tener y por qué no también esos fracasos. Entonces, gracias por la invitación y obviamente a ustedes en esa casa que es la Universidad de Antioquia, el alma mater realmente de muchos de nosotros. No, gracias a ti, Carlos, y a la Red RICES por ser aliados también estratégicos y nos han acompañado durante toda esta estrategia desde que empezó. Así que muchísimas gracias. Señor director de la Unidad Especial para la Paz, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián, y buenas tardes pues también a todas y a todos los participantes de este espacio. Muchísimas gracias por la invitación a conversar, que me parece una maravilla, justamente la conversación como un elemento esencial en esta pandemia. Bueno, yo soy Hugo Buitrago, profesor de la Universidad de Antioquia y pues en la actualidad soy el director de la Unidad Especial de Paz, que es una iniciativa realmente nueva en la universidad, pero que de alguna manera es la instancia a través de la cual la Universidad de Antioquia tiene un mecanismo para llevar a cabo una de sus apuestas fundamentales en el plan de desarrollo, que es apostarle a la construcción de la paz territorial. Y en esa perspectiva, esa paz territorial, cómo somos capaces de mantenerla y sostenerla en los territorios, creo que nos dará cuenta de esos procesos de sostenibilidad de las iniciativas sociales. Muchísimas gracias. Listos aquí para la conversación. Gracias Hugo, muchas gracias. Aprovecho para saludar a los asistentes, por ahí nos saluda Rosa Celedón desde Chile. Normalmente, pues de cuenta a los invitados, siempre tenemos asistentes desde México, Ecuador, Guatemala, Argentina, España, desde diferentes países. Entonces un saludo para todos que están dejando sus saludos en el chat. Y bueno, sin más, empecemos, profes. Vamos a ver de una. ¿Quién quiere empezar? Aunque ahorita que estábamos en una charla previa ya vimos cómo va a ser la cosa con la profe Erika. Pero entonces empecemos. Igual para todos, si la profe Erika quiere empezar, si Hugo quiere empezar, ustedes saben que este es un espacio muy fresco y que buscamos que sea muy cercano para los asistentes. Así que, profes, estamos hablando de apropiación social del conocimiento. Entonces, para empezar este espacio, creo que es muy importante que hablemos de ese concepto. Para ustedes, ¿qué es la apropiación social del conocimiento y por qué es importante cuando hablamos de innovación social? Bueno, si quieren, yo empiezo pues, y además para mirar si se solucionaron los problemas del audio. ¿Sí me escuchan mejor, Sebas? Bien. Y Erika, que ya se apropió del micrófono desde nuestra presentación. Obvio, a ver, la cuota femenina, siempre contundente. Siempre magnífico. Bueno, para mí, la apropiación social del conocimiento tiene como una relevancia bien grande en mi vida, porque siempre he sentido y he pensado que cada cosa del mundo académico, epistemológico y científico pierde su razón de ser, pierde su sentido si no somos capaces de integrarlo a la vida cotidiana. Y no solamente lo pongo como en esos contextos de ciencia y tecnología, sino pues soy docente, entonces también lo pongo en los contextos desde la escuela. Para mí la apropiación del conocimiento es que nosotros seamos capaces de transformar los datos en elementos vivos, que seamos capaces de transformar ese conocimiento e integrarlo a nuestro cuerpo para poder resolver el mundo de la vida, nuestra cotidianidad. Con relación a lo que hablamos pues de la innovación social,
es determinante para mí la apropiación social del conocimiento, porque precisamente es como una invitación de bajar esos conceptos, de bajar esa academia, de dejar de ver la ciencia como ese diva, como ese lugar inalcanzable, y de verdad ponerlo al lugar que le corresponde, en el lugar de hacer mejor nuestra calidad de vida, nuestro vivir, potenciar nuestro pensamiento crítico y permitirnos poner a disposición todos esos avances tecnológicos, todos esos avances no solo en tecnologías, pues, sino como en todas las áreas del conocimiento, ponerlos a disposición de la población. Es democratizar el conocimiento, es devolverlo a algún lugar que le corresponde, porque precisamente las preguntas de los grandes proyectos de investigación surgen de la cotidianidad, no surgen en los laboratorios, surgen en el mundo cotidiano, y hay una responsabilidad inmensa en quienes generan esos conocimientos en devolverlos al lugar que son. Y pues ahí también como que lo incluyo a ese sentimiento político de cuidado colectivo, donde tenemos esa responsabilidad de entender que somos uno solo, que divididos no llegamos a ningún lugar, y que apropiándonos de cosas que no son nuestras, sino que son de todos, se empiezan a hacer unas brechas sociales también, y empieza a ver como una clasificación del conocimiento y una exclusión. También está mediado como por esas incidencias políticas de la exclusión, como es que yo quiero ser científico, pero eso me va a tocar a mí, como yo quiero ser científico, pero eso es solamente para ciertas personas. Entonces, para mí la apropiación social del conocimiento es que nosotros de verdad no solamente nos informen, sino que desde la familia y todos los lugares y espacios que nosotros habitamos podamos tener como esa experiencia del conocimiento, y también en doble vía. También precisamente pues que es como la pregunta siguiente, como desde el saber cotidiano también surgen grandes resoluciones a los conflictos que se nos presentan pues como en el día a día. Voy a finalizar diciendo que la apropiación social del conocimiento nos debe permitir a nosotros ser capaces de transmitir nuestra vivencia, nuestra relación con el otro, el cuidado con uno mismo, el cuidado con el planeta. Debe ser como una conversación literal, como en este momento, así cotidiana, libre y desprevenida. Qué importante eso que dices, Erika, y ese llamado que creo que también nos estás haciendo a los que trabajamos en la academia, a los que trabajamos en las diferentes universidades, en la Universidad de Guadalajara, en las de Ecuador, las que se conectan y demás. Y lo bonito que dices de ese mensaje de bajar ese conocimiento que capaz sí se está generando en nuestras universidades, en la Universidad de Antioquia, que tiene 272 grupos de investigación, y eso que dices de llevarlo al lugar que le corresponde para generar tal vez un impacto significativo en las diferentes comunidades donde nosotros estamos trabajando. Así que muy especial, muchas gracias. Carlos, Hugo, ¿quieren complementar? Excelente. Erika ya nos dejó, yo creo que sin palabras, ya nos enseñó que era apropiarnos del conocimiento realmente. Unos ejemplos que realmente lo vivimos a diario, nuestra pasión también a veces en la función de docentes, y ella lo explica de una manera muy sencilla y de una manera que todos debemos entender y poder realmente tomar nuestras decisiones a partir de eso. Obviamente hay unos contextos en esa apropiación social del conocimiento. Yo simplemente, para complementar a lo que Erika nos viene proponiendo, voy a tratar de estructurar un poco más, aparte de la innovación social de lo que he vivido, ¿cierto? Y esa apropiación social del conocimiento, pues sí tiene unos elementos que es donde queremos apropiar, de qué nos queremos apropiar y para qué nos vamos a apropiar. Es decir, eso para qué nos sirve en ese pensamiento, para ya después empezar en una parte de la implementación. Y si lo relacionamos con la innovación social, ya les cuento un caso específico, y en la apropiación social hay varios elementos. Uno de ellos es la transferencia e intercambio del conocimiento, ¿de acuerdo? En innovación social, pues como representante de la red de innovación, me disculparán, tendría que
hacer aquí una diferenciación. Entonces, la innovación social, nosotros hemos analizado, tiene varias corrientes, 3 de ellas, 2 muy fuertes, una corriente economicista, y en esa corriente economista de la innovación social nos dicen cómo apropiarnos de ese conocimiento, incluso desde manuales y políticas públicas, como Manual de Oslo, Manual de Frascati, todos los multilaterales como la OCDE, la ONU, ¿cierto? Nos dan unos elementos importantes y nosotros los hemos trabajado y los hemos llevado a territorios. Pero aún más importante, nosotros nos basamos mucho en la corriente sociológica, y en esa corriente sociológica están las personas de la base, de la comunidad, y es con ellos con los que identificamos las necesidades de los territorios, con ellos diseñamos las propuestas, con ellos generamos los prototipos, con ellos implementamos la solución, con ellos evaluamos que la solución sea acorde a ese territorio, que es muy importante, y después de que eso realmente lo validamos, si ese territorio se apropia, se empodera o genera una capacidad instalada en el mismo y la estrategia funciona, podemos decir, hacemos evaluación, chuleamos y podemos decir, entonces vamos a expandirlo, es decir, ya nos podemos ir para otro territorio con la experiencia, pero ya cuando llegamos al nuevo territorio es algo diferente, porque estamos hablando de cultura y estamos hablando de países. ¿Dónde transferimos nosotros una metodología? Acá, aunque tenemos muchas debilidades, hemos sido buenos y fuertes en participación ciudadana, quien lo creyera, ¿cierto? Hemos sido buenos en lineamientos de veedurías ciudadanas, tenemos líderes muy empoderados e interesantes. Esta metodología la llevamos a Ciudad de Panamá, instalamos un sistema de participación y obviamente ¿qué nos encontramos? Cultura diferente, condiciones diferentes, un veedor acá tiene unas condiciones y a veces el profesor Hugo ahorita lo reforzará, tiene unas condiciones de esos liderazgos sociales en nuestros territorios y han sido de pronto víctimas de amenazas, muerte y una cantidad de cosas. El veedor o el líder, por ejemplo, en Panamá puede hablar duro, es diferente, tiene otras connotaciones. El líder de nosotros tiene también unos perfiles académicos, de experiencia, de empleo, de ingresos. Los líderes que tenemos ahí, los que asesoramos, tienen otras condiciones desde lo socioeconómico. Entonces yo creo que esa apropiación social del conocimiento y en esa parte que tiene que ver con los elementos de la innovación social, nosotros todo el tiempo lo estamos trabajando, incluso hemos también, a partir de lo que la profe Erika nos dice de eso, apropiarnos de eso, pero nosotros después de apropiarnos también, de elaborar todo ese aspecto, de instalarnos en los territorios, vamos a ¿qué? A generar procesos de sistematización que a la vez se vuelven otra vez gestión del conocimiento para futuras investigaciones, futuras estrategias, entre otros. Profe, fantástico. Creo que nos está empezando a dejar ver una pregunta que quiero hacerles más adelante sobre el éxito de la apropiación social del conocimiento, pero muy interesante lo que nos cuenta de que la comunidad tiene que ser partícipe desde el nacimiento de la misma iniciativa. Así que ahorita más adelante también hablaremos de eso, pero interesantísimo lo que nos está contando. Profesor Hugo, o director Hugo, ¿tiene el micrófono apagado? Oh, Ahí, ya. ahí, bien. Listo. Bueno, ya pues Erika y Carlos dejaron muy poco para decir, pero miren, yo voy a plantear una cosa también como con ejemplos, pero yo creo que el tema, ¿qué es eso de la apropiación social del conocimiento? Y lo voy a poner en estos términos, es tomar y ser plenamente consciente de lo que se sabe y de aquello propio que se sabe, pero también de aquello que se aprende en el diálogo con los demás. Y a veces nuestras comunidades no saben todo lo que ellos saben, no saben la potencialidad que tienen de sus acumulados en términos de experiencia y conocimiento. Voy a poner un ejemplo de una historia que me contó un profesor hace muchísimos años de pedagogía, que yo no lo sé de cierto, pero en todo caso la voy a contar porque me parece que es muy ilustrativa. Paulo Freire hacía un trabajo con campesinos en el Brasil. Paulo Freire, el gran pedagogo social. Y notó que los campesinos y las campesinas con los que trabajaba estaban muy silenciosos, muy callados. Y entonces, un poco preocupado por eso, pues indagó por qué ese silencio. Bueno, los campesinos le contaron ahí rápidamente
pues que él era el que sabía, que él era el doctor que venía de la ciudad, que él era el que sabía y que ellos iban pues a escucharlo a él porque él era el que sabía. Y les propone una dinámica de juego. Y entonces les dice, mire, vea, vamos a hacer una especie como de torneo de fútbol en nuestras cabezas. Y les propuso lo siguiente: si yo les hago una pregunta y ustedes se reúnen y ustedes no saben responder esa pregunta, entonces yo les hago un gol. Y la siguiente jugada es que ustedes se reúnen, me formulan una pregunta a mí, y si yo no sé la respuesta, pues el gol es de ustedes. Efectivamente, la pregunta primera que les hace Paulo Freire es más o menos cuál es la diferencia fundamental entre los planteamientos aristotélicos y platónicos. Los campesinos y las campesinas se reúnen, pues eso no hay que darle mucha vuelta al asunto, y acto seguido le dicen 1-0, va ganando, profesor, usted 1-0. Y luego entonces los campesinos y las campesinas se reúnen. Paulo Freire no los está escuchando, se reúnen a un debate para formularle una pregunta al hombre. Y enseguida le hacen una pregunta, y entonces la pregunta tiene que ver con cuál es la mejor época del año, las características de la tierra y el tamaño ideal de la semilla para la siembra del café. 1-1. Y así se va el asunto hasta quedar 10-10. Y es increíble cómo los campesinos y las campesinas toman conciencia de todo lo que saben. Y no tener esa conciencia de lo que saben, pues es no tener una apropiación social del conocimiento. Pero cuando se sabe y se tiene conciencia plena de eso que son sus experiencias, sus conocimientos acumulados a través de la historia, de la vida, etcétera, etcétera, esa también es una apropiación social del conocimiento. Luego, entonces no se trata solamente del conocimiento que llevamos y del asunto que nosotros vamos a compartir con las comunidades. Aunque hablemos, a mí me parece muy importante eso, pero tenemos que ser muy claros en que el diálogo de saberes es el asunto esencial para que pueda haber ese proceso de apropiación del conocimiento, porque también se tienen que apropiar, en términos de la conciencia, de lo que ellos mismos saben. Yo creo que ya en lo demás los profes, tanto Erika como Carlos, han sido muy explicativos. Yo les dije a los invitados que yo era el primero acá en aprender, y me encanta estar acá y escucharlos a ustedes. Y ya ven los asistentes porque les dijimos que eran unos invitados de lujo. Qué especial, profe, esa anécdota que nos cuenta. Acá la he anotada, me pareció fundamental. Apropiación social del conocimiento es ser consciente de lo que se sabe y de lo que se aprende en el diálogo con los demás. Muy, muy agradecido por esto que nos comparte. Y bueno, usted me dice entonces que Erika y Carlos me lo dejaron ya pues casi sin nada que decir, aunque evidentemente vimos que no. Entonces voy a empezar con usted esta segunda pregunta, porque usted me habló precisamente sobre ese diálogo de saberes. Y muchas veces cuando hablamos de apropiación social del conocimiento, hablamos del diálogo de saberes. Pero ¿qué es realmente este concepto y por qué es importante cuando planeamos estrategias de apropiación social? Ya que se me adelantó. Bien. No, rápidamente, mira, yo voy a hablar por algún trabajo que hacemos desde la academia y que hacemos también desde las universidades, y es que casi siempre proponemos, uno podría revisar y atreverse a hacer una apuesta, ¿qué proyecto hoy en día no tiene como uno de los principios metodológicos el diálogo de saberes? Eso lo encontramos en todas partes, diálogo de saberes. Pero resulta que cuando estamos en el proceso de trabajo con las comunidades, generalmente el saber que ponemos en circulación es nuestro saber, el saber que tenemos previamente pensado y diseñado para los talleres, para las actividades de formación, de participación, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que eso no sea importante, porque por supuesto que la academia y nosotros desde las universidades tenemos un saber, un acumulado y una experiencia. Aquí el gran reto es efectivamente en cómo hacemos emerger, en la lógica de la respuesta anterior, el reto está en cómo hacemos emerger los saberes acumulados en términos de experiencia y también en términos de sistematicidad del conocimiento que tienen las personas en las comunidades. Ese es el gran reto. Y cómo ponemos en la emergencia de ese conocimiento y de ese saber, cómo lo ponemos a conversar con lo nuestro. Y allí es fundamental entonces
que los procesos sean capaces de retomar las voces de las comunidades. Ese es nuestro gran reto, para que efectivamente en ese retomar las voces de las comunidades aparezcan no solamente sus necesidades, no solamente sus demandas, no solamente sus requerimientos, sino toda la potencialidad de lo que saben y hacen. Es un asunto impresionante cómo las comunidades tienen saberes y experiencias acumulados, pero a veces las comunidades, vuelvo a insistir en esto, qué pena que me devuelva un poco a la pregunta anterior, las comunidades no son plenamente conscientes de todo lo que saben, de toda la experiencia que tienen acumulada, porque también pues se ha pensado que el saber es aquel saber que está mediado por la academia, por la investigación, por la sistematicidad, por la teorización y la conceptualización. Entonces, yo creo que se trata justamente de eso, de hacer emerger esa potencialidad de las comunidades en términos de sus experiencias y sus saberes acumulados. Qué rico, profe. Ahorita más adelante que les voy a preguntar por las experiencias, herramientas, técnicas y demás para trabajar sobre apropiación social del conocimiento, pues estoy tan interesado en lo que está contando que sí me gustaría nos compartiera cómo hacer emerger pues ese potencial que ni siquiera algunas comunidades saben que tienen. Pero bueno, pues les hice una pregunta, entonces me voy a retroceder, ahorita voy con Carlos y esta vez finalizamos con Erika. Carlos, te vuelvo a hacer también la misma pregunta. Hablamos de apropiación social del conocimiento, pues y cuando hablamos de ella, pues también se habla del diálogo de saberes. Entonces, este concepto, pues ya más o menos el profesor Hugo nos ha contado qué es, pero ¿por qué es importante cuando planeamos estrategias de apropiación social? Perfecto, me encanta cuando el profe Hugo, y algunos dirán, pero ¿por qué se fue a los griegos, profe? ¿Por qué se fue 400 años antes de Cristo? ¿Por qué Platón? ¿Por qué Aristóteles? Yo estoy aquí lleno de libros de Aristóteles que estoy trabajando porque para mí fue uno de los primeros innovadores disruptivos y lo que él dice es verdad. Si ya no lo traen y lo han enseñado, no nos tenemos que inventar el agua tibia. El diálogo de saberes es lo cotidiano, es decir, estas personas que en lo empírico, muchos acá conocen el conocimiento empírico, es importante, pero sin dejar de la mano ese conocimiento científico. Y ese es realmente el diálogo de saberes que tenemos que articular en uno y el otro para generar las estrategias. Con un caso así práctico que nos pasó cuando acompañando una truchera, una comunidad, creo que fue aquí en un corregimiento de Palmitas, llevábamos nuestros ingenieros, ¿cierto? Nuestros ingenieros, nuestros técnicos, resulta que la producción había bajado y hacían pues las pruebas, pero alguien en ciertos momentos, un campesino les decía, échenle un poquito más de agua. O sea, él decía, échenle un poquito más de agua y verá que la producción aumenta. Pues hicieron esto, entonces el campesino tiene un conocimiento empírico y él no sabe por qué le sale un poquito más de agua. Científicamente hay más producción, pero ya los técnicos decían, entonces aquí estaba una altura, unos climas, ya hicieron unas pruebas y sacaron esos datos. Miren la importancia de pronto de estas personas que todos los días nos enseñan. Y les cuento rápidamente una historia que contamos nosotros en todas las sensibilizaciones. Muchas veces nosotros somos muy dados a no escuchar, pensamos que tenemos conocimiento y no escuchamos a las comunidades y ellos nos están hablando, nos están diciendo. Yo llego a comunidad y digo, es que ustedes necesitan aquí agua, necesitan servicios de agua en cada hogar. Y ellos te dicen, ¿pero por qué? Nosotros vamos por el agua a un pozo, a una quebrada, a una fuente y somos felices. ¿Usted por qué me tiene que poner sistemas? Si para usted en Medellín le funciona bien de esa manera, pues sea feliz en Medellín. Nosotros somos felices de esta manera. A veces tratamos de imponerles cosas que para lo que nosotros es, los servicios básicos, lo que para nosotros es, que realmente es algo de calidad de vida, para ellos puede que no. Y muchas veces nos hemos chocado. Yo he estado en Panamá con el Banco Interamericano de Desarrollo haciendo evaluaciones a iniciativas en Latinoamérica, con comunidades indígenas. Y realmente uno aprende mucho de ellos y decir realmente qué es ese diálogo de saberes. Es saber escuchar y es saber llegar a un punto de conexión para sacarlo mejor por los territorios. Entonces, en ese aspecto les quería contar, eso y es siempre lo que hacemos desde la red. Siempre hacemos unos diagnósticos y unas escuchas activas. Tenemos tecnología. Bueno, cuando hablamos de innovación, esto que estamos haciendo, una mesa redonda es una tecnología social. Muchas personas piensan que la tecnología son muchas cosas. No, esto es una tecnología social que nos permite sacarlo mejor para generar estrategias y poder llevar de pronto algunos
algunos, diría yo, conocimientos y ya revisar realmente cómo se van a apropiar de eso, esos territorios. Carlos, me corregirás si de pronto malentiendo lo que nos estás compartiendo, pero veo que estás muy relacionado a ese diálogo de saberes con las concepciones que pueden tener unos y otros de desarrollo y calidad de vida y cómo llegar a ese consenso para entender qué es lo que entiende esa comunidad por calidad de vida y por desarrollo y cómo vamos a trabajar en pro de ello. Es lo que tú decías, capaz y llevarle lo que para nosotros es tecnología, para ellos eso no tiene que ser desarrollo o calidad de vida. Perfecto, entonces sí, el diálogo de saberes, el profe Hugo lo explica muy bien, es la combinación, pero cuando hablamos ya de innovación social, en el diálogo de saberes, nosotros tenemos unas etapas por las que vamos pasando. La primera de ellas es hacer toda esa parte, primero de sensibilización y luego de escuchar, porque hacemos también una caracterización, tenemos técnicas de mapas parlantes, cartografía social, dividimos a veces, esto no es pues dividir y reinarás, porque estamos hablando de algo social, pero sí a veces dividimos por grupos porque hay liderazgos que se marcan muy fuertes en los territorios y esos subgrupos nos permiten mirar nuevos liderazgos y que nos entreguen realmente una información interesante. Y te cuento algo, compañeros, resulta que David Goodman, un caballero de la Corte de Francia que ha sido reconocido, un experto de innovación social, vino a Colombia. Nosotros traemos muchas personas de alto reconocimiento para que nos enseñen y nosotros poder replicar. De lo de él no lo hemos podido replicar, pues porque era algo muy específico y nos enseñaba sobre lo inconsciente colectivo, ¿cierto? Aquí lo hemos trabajado pues toda la vida, pero él nos decía, miren cómo ustedes siendo profesionales, trabajando en innovación, trabajando en la misma red, me construyen inconscientemente, construyen el mapa de Medellín, el Valle de Aburrá, las problemáticas y miren lo que ustedes hacen y yo trabajé con cada uno de ustedes, es decir, trabaja con cada uno y al final se generó una maqueta mirando las problemáticas y todo eso sin yo compartir con mi compañero y nos explicó muy claramente el inconsciente colectivo que pasa en nuestros territorios. Y lo que dice Sebastián, tienes toda la razón en ese sentido, no es que estés equivocado, simplemente hay condiciones y hay territorios que los tenemos que saber leer, tenemos que saber abordarlos y muchas veces cuando queremos llevarles algo para que nosotros digamos es que esto es lo que necesitan, que realmente sea cultural. Y aquí tenemos muchos casos, incluso nos reímos de eso. Cuando les llevamos servicios sanitarios en el suroeste a los indígenas, que los pusieron de floreros, los pusieron de materos, o sea, son cosas que uno dice, ay, qué chiste. No, realmente muchas veces por querer hacer cosas buenas, digamos, los alcaldes, las administraciones, entre otros, no entienden y por eso es que estamos nosotros también para ayudar a entender ese diálogo y cómo esa innovación social, ellos se pueden apropiar de sus propias, de sus herramientas, valga la redundancia, y a partir de ahí generar diferentes acciones ya para su comunidad, También hemos encontrado, Sebastián, casos donde realmente uno dice es que sí necesitan el agua potable, caso en La Guajira, otras condiciones, y ya sí son muy marcadas, ya un aspecto cultural que ese sí es muy difícil de cambiar. Ya para terminar rápidamente, manejamos siempre lo que es la triple hélice, Universidad, Empresa, Estado. La doctora Erika Heiser de la UPB está haciendo algo con la quíntuple hélice, saca algo que es la sociedad civil. Todos los cuatro son tangibles, pero hay un intangible que es la cultura. Esa cultura es diferente y no la cambiamos en 1, 2, 3 años. Eso demora un poco más para que puedan apropiar cuando son culturas tan arraigadas. Gracias, Carlos. Lo que más me gusta de este espacio es que cuando ustedes responden estas preguntas que les estoy haciendo, se nota toda la experiencia que han tenido en campo y demás con las comunidades donde han trabajado. Eso es de lo más valioso que nos pueden compartir. Erika, no me vaya a decir que Hugo y Carlos ya la dejaron sin nada que decir, porque ese tiro ya lo dijo el profe Hugo. Ya se agotó. No, Ese tiro ya se agotó. Bueno, yo soy más romántica que ellos dos. Mentiras, Hugo es un poquito más romántico como yo también. Bueno, para mí el diálogo de saberes es un punto de encuentro, es un lugar común, ¿cierto? Porque hacemos esas separaciones, como el mundo de la academia, el mundo de la ciencia y las comunidades. Y un tanto nos deshumanizamos nosotros de comunidad que también somos. El diálogo de saberes es ese punto común desde el humano.
esos lugares de encuentro donde todos nos encontramos al mismo nivel, donde yo te devuelvo tu dignidad en tu conocimiento y te soy el canal que te permita entenderlo y apropiarlo con los elementos contundentes de ese mundo académico y ese mundo de la ciencia, pero yo también soy como comunidad, tu reflejo que también es comunidad y como ese humanizarte también otra vez, ese ponerte a disposición de lo sensible, porque es muy lindo ver como desde la academia se resuelven ciertos problemas casi que a manera de arte, de magia, pero otra cosa muy diferente es ser capaces de poner ese conocimiento a disposición, como lo dije ahorita al principio, de las comunidades. Entonces yo pienso que el diálogo de saberes, pues yo lo asumo desde dos lugares. Uno es un punto en común, es el punto en común y pues para mí el punto en común es el cuerpo que siempre nos pone de igual a igual, de frágil a frágil, de sensible a sensible, de donde aquí no hay tecnicismos que valgan, porque finalmente lo que está puesto en evidencia es dos experiencias, es dos vidas encontradas ahí en pro de una conversación que va a mejorar en doble vía también, porque es que muchas veces somos muy pretenciosos, que porque estamos en la civilización o porque estamos en la ciudad, como le decía Carlos, creemos que estas son las mejores maneras, formas de sentir y comprender el mundo, pero realmente sí es esa manera. Pues cuando nosotros vivimos en un mundo supremamente acelerado, pero totalmente quieto, donde las principales causas de morbilidad y mortalidad están asociadas a nuestros estilos de vida. ¿Quién tiene más calidad de vida? Nosotros en la ciudad que vivimos llenos de un estrés, alguien en el campo que todavía va a su letrina, pero todavía tiene como una relación y un habitar con su cuerpo que le permite estar bien todo el tiempo. Entonces somos muy pensiosos en pensar que nosotros somos quienes vamos a llevar progreso, vamos a llevar innovación, cuando es un diálogo que todo el tiempo está en comunicación. Casi que no podríamos separar y poner como barrera, sino que funciona como una especie de membrana donde el conocimiento va y viene. Y para mí ese debe de ser el deber ser, ¿cierto? De estar siempre en apertura a esa escucha, incluso en la conversación con un amigo. Cómo es mi diálogo de saberes y eso me permite herramientas de innovación en mi vida, donde yo las puedo emplear en algo tan simple como manejar una situación de estrés o de confinamiento, o bueno, en fin. Y para mí tiene todo otro sentido también ese diálogo de saberes, que a veces no está tanto en donde se gesta el conocimiento académico y el mundo de la vida, sino precisamente cuando de la academia tenemos la responsabilidad de disponer ese conocimiento y ese saber a toda la población, que también somos. Y ahí el diálogo de saberes está en cómo debemos reunir diferentes conocimientos para disponer ese ejercicio, ese elemento de conocimiento y de información a hacerlo experiencia. Entonces, sí, somos científicos súper tesos, pero esto no se puede agotar en una noticia de innovación, porque precisamente la gente no se vincula con eso, porque además lo ven como una cosa distante a la cotidianidad. Si nosotros somos capaces de unir desde la comunicación, desde la educación, desde la política, todos esos esfuerzos, y somos capaces de transmitir ese mensaje de una manera mucho más cotidiana, vamos también a generar un interés en nuestra comunidad, en nosotros mismos también, por algunos temas que no corresponden a nuestro saber específico, pero a veces no nos interesa nada de la ciencia, no nos interesa nada de eso por la manera como se comunica, y de hecho pareciera la intención de ponerlo en un lugar superior y no ponerlo en el lugar de lo común. Si yo veo algo de ciencia y tecnología, pues que el lenguaje sea cercano, que yo vea reflejada mi vida ahí, porque si yo no encuentro el sentido y la aplicabilidad de eso en mi cotidianidad, pues siento que es algo supremamente distante. Entonces, finalizo pues para escuchar al profe Hugo, que para mí el diálogo de saberes
debe ser un punto en común, debe ser el lugar que nos conecta a todos como seres humanos que somos, más allá de cualquier profesión o más allá de cualquier tarea y labor que desempeñemos en nuestra vida cotidiana. Erika, gracias. Me quedo como con esa frase que hace referencia, según te entiendo, desde la humildad, ¿cierto? De que ese diálogo de saber es ese respeto por el saber y las experiencias vividas por los unos y otros. Y esa frase que dices, yo soy tu canal y tu reflejo, ambos a la vez. Me llega mucho eso. Hugo, Es que, te sí, damos sí, la no, no. palabra, pero quiero hacer una claridad. Es que yo estoy Sí. acá como un niño disfrutando mucho este espacio y le pido a los asistentes también que nos vayan dejando los comentarios. Por acá nos escriben desde Argentina que muy interesante este espacio, desde Tierra del Fuego, Argentina, que muy enriquecedora la mirada sobre apropiación social. Un saludo para todos. Les recuerdo hacer sus preguntas por el chat de preguntas y respuestas. Entonces yo estoy acá como un niño, nos van contando qué tal les está pareciendo el espacio. Pero María Paz, que es la que nos ayuda a tener orden, nos está diciendo, Sebas, ojo que con el tiempo. Entonces les voy a pedir que con la misma pasión que lo estamos haciendo, intentemos ser un poco más breves Sí. para que nos dé tiempo para todas las preguntas y para, por supuesto, lo más importante que son las preguntas de los asistentes. Así que, profes, Hugo, hágale. Erika plantea un asunto que me parece muy interesante, ¿cierto? Ese diálogo de saberes, ni siquiera entendido como un punto de partida, sino como un camino y tal vez como un punto de llegada. Eso me parece muy importante. Y pues en ese sentido me parece a mí que es importante aclarar que ese diálogo de saberes, pues de entrada creo que nadie lo ha planteado, pero me vale la pena aclararlo. No se trata de sustituir un saber por el otro o una concepción por la otra, pero tampoco se trata de un ejercicio, pues de un eclecticismo inútil que no resuelve nada, que es coger dizque lo bueno de aquí y lo bueno de allá y no sé qué. No, ese diálogo de saberes implica también la posibilidad de la coexistencia de tensiones y en esa perspectiva, esa tensión que también genera el diálogo por las distintas concepciones que se tengan, tienen que ser capaces de negociarse entre ellos para concebir una respuesta más como un ejercicio de síntesis y no como un ejercicio de un eclecticismo inútil que no resuelva nada, en la perspectiva de dar respuestas al contexto real donde se está interactuando. Eso me parece que es muy importante, porque si yo sigo un poco a Erika, creo que hay un planteamiento en relación a que ese diálogo de saberes no solamente es un asunto de una apropiación personal, sino que tiene sentido en la medida en que eso esté puesto en función del bien común, del bien de la sociedad, del bien de la comunidad. Y por eso hablar justamente de la sostenibilidad social, ¿cierto? O de la apropiación social, es porque es un asunto que trasciende al sujeto individuo y se pone en la perspectiva de lo comunitario y lo social. Solamente eso ahí para seguir en lo que estaba planteando Erika. Un buen aporte, muchísimas gracias. Perdón, Hugo. Y bueno, Carlos, entonces esta vez voy a empezar contigo. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, contanos desde tu experiencia si conoces procesos que permitan la apropiación social y ojo porque acá hay profesores, estudiantes y demás que trabajan o quieren trabajar en pro de estos temas. Entonces también si existen pasos o herramientas que ayuden a generarlos. Perfecto. Primero, una cuñita ahí, Sebastián. Les autorizo dar mi correo electrónico a los asistentes porque veo que tienen buenas inquietudes y me ofrezco a asesorarlos desde la red con mis compañeros de red porque nos encanta la innovación social, la apropiación social y también tenemos herramientas, incluso estamos desarrollando herramientas propias. Entonces, primero me voy a ir a lo general. Sí hay herramientas, incluso la apropiación social del conocimiento con la innovación social se articulan. Astorga nos propone una herramienta para definir a través de unos procesos que sean sociales, genuinos, diferenciadores, que se puedan replicar, que se puedan expandir. Entonces, es una de las herramientas más potentes que nosotros hemos empezado a utilizar y a llevar para medir en los territorios esta parte de la apropiación y también cómo están desarrollando los procesos, ya sean las organizaciones sociales o las comunidades como tal. Y ahorita Hugo decía algo muy lindo que decía, es que a veces ellos no saben que lo tienen, no saben que no tienen el conocimiento.
Nosotros hicimos en la Comuna 2, en la ciudad de Medellín, una intervención con la red quebequense de innovación social, con el doctor Luke, y con la red, y fuimos a medir una organización, y ellos decían, pues aquí hacemos actividades sociales, pero no sabíamos que éramos innovadores socialmente. Entonces ahí les di una herramienta, la de Astorga, si la necesitan me dicen, les comparto, es algo muy sencillo de manejar, pero también se las podría explicar en otro espacio. Otra herramienta, en el país los pasos más fáciles que tenemos a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿cuáles son? Pues primero hay un paso que es la conceptualización como tal. Luego de esa conceptualización pasamos al diseño y luego de ese diseño pasamos a la implementación para ya articularnos con la transferencia, la participación ciudadana, la comunicación, que veo que por ahí están preguntando algo de la comunicación pública, que tuve el honor de participar como escritor en un estudio Colombia-Panamá, y hablamos de la comunicación pública, en las TIC también, y entonces ahí les estoy dando varias herramientas. Y hay más, ¿cierto? Me quedaría acá hablando de muchas herramientas de medición para esa apropiación social. Pero ¿cuál es la recomendación de nuestra parte desde la red? Nuestra recomendación es que miremos primero el contexto. ¿Dónde estamos? En Guadalajara, que por cierto, feliz saludos, hay gente aquí de Guadalajara, la universidad, he estado en el campus, el segundo campus PARI más importante en el mundo, ahí se genera mucho conocimiento, la verdad. Y en ese sentido, los invito a que miremos el contexto. ¿Quiénes somos? Guadalajara, Medellín, somos un municipio de esta categoría, somos una comunidad indígena, somos una población afro, ¿qué somos para poder decirles cuáles son las herramientas más indicadas? Pero sí, claro, herramientas existen, generalidades existen, entonces lo podemos utilizar incluso de lo que les contaba ahorita de las corrientes. Si soy una corriente más economicista, más social o incluso mixta, como algunos lo estamos proponiendo, puedo desarrollar herramientas. La de nosotros todavía no está publicada, ya está validada, ya está reconocida, pero después se las compartiremos cuando ya desde la red tengamos el secreto industrial. Profe, muchas gracias. Para mí es muy valioso que usted diga eso. Le invito a que usted mismo les escriba su correo por el chat para que ellos se puedan contactar con usted. Y qué valioso, porque eso es lo que queremos. Usted está hablando que usted pertenece a una red y nosotros queremos que esto también se convierta en una especie de espacio de relacionamiento para los asistentes, que ellos puedan hacer conexiones de valor entre ellos y ellos con ustedes. Y pues ustedes también sí se pueden conectar con ellos, van a encontrar en los asistentes profesores, repito, estudiantes, diferentes universidades. Entonces, qué bueno que podamos hacer conexión. Y Perfecto. sí, por supuesto, lo que usted nos está diciendo de todas las herramientas, se los vamos a compartir al correo a ellos, desde los correos que nosotros les enviamos posteriores a los eventos. Entonces usted nos las comparte y nosotros se las haremos llegar. Y que ya ellos lo contacten usted para dudas y demás. Erika, vamos contigo. Listo, bueno, les voy a hablar un poco de mi experiencia en el de la vida cuando estuvimos en el proceso de estilos de vida saludables y comportamientos saludables. Para nosotros fue muy exitoso la educación como experiencia, fue nuestra metodología, fue la manera en cómo llevamos ese conocimiento a ellos. Implementamos diferentes talleres y procesos de formación. Teníamos como varios enfoques. Uno eran procesos de formación, que eran mínimo 4 encuentros, todo a partir del cuerpo, de la vivencia, de poner en contexto, como les decía al inicio, precisamente pasar por cuerpo los conceptos, darles vida. Darles vida es también dotarlos de sentido y hacerlos cercanos a ellos. Es muy importante que en la apropiación del conocimiento haya un interés genuino desde esas necesidades particulares de las personas, porque si no, simplemente no se conectan con eso porque lo sienten algo distante a ellos. Entonces, primero, como generar ese afecto por ese conocimiento que se iba a llevar, y el cuerpo es un muy buen lugar, el cuerpo y las sensaciones son muy buena manera de poder transmitir ese conocimiento de una manera tranquila, pero también de una manera lúdica y de una manera que permita además la comunicación entre ellos. Entonces teníamos un enfoque en los procesos de formación, otro era muy importante que eran procesos de sensibilización. Para nosotros la experiencia del cuerpo ocuparon un lugar superior y en eso también el arte. Entonces los procesos de sensibilización siempre tenían una característica y también procesos de información.
procesos de sensibilización y información, teníamos la claridad que teníamos que transgredir la cotidianidad, como generar asombro, despertar el interés por quien pasara en la calle, que es ese ruido, ve que es ese sonido, ve que es ese movimiento. Es súper importante poder como generar el asombro y captar el interés afectivo, el interés activo de quienes están desde el otro lugar. El arte pues para nosotros también fue como un elemento fundamental en esa transición del conocimiento. Y pues teníamos como, nosotros hacíamos ciertas activaciones por toda la ciudad, hicimos concursos, hicimos que la gente se comunicara entre sus propios barrios, entre sus corregimientos. Generar lazos afectivos fue muy importante, no solo entre ellos, sino también entre quienes daban los talleres y la comunidad para que el conocimiento en realidad se apropiara. No es lo mismo cuando tú tienes un profe que es distante a ti, bueno, sí, yo voy a ese curso, cuando tú generas ese vínculo de ser humano a ser humano, porque tú te vinculas con ese ser humano, tú te conectas con ese ser humano y lo escuchas en su completud, porque además entiendes, ves tu vida reflejada en él. Los procesos experienciales son muy exitosos, pues lo podemos decir con conocimiento de causa, en la apropiación del conocimiento. Y los pasos que seguíamos, pues siempre primero era ir a la comunidad, escucharnos, porque vuelvo y digo, esto no es de un solo lado, escuchar las necesidades de ellos, que ellos escucharan también nuestras necesidades. Y teníamos pues, ahorita vi como una pregunta que cuáles eran como las grandes dificultades. Una de las grandes dificultades en la apropiación del conocimiento cuando se trabaja desde lo público es esa dicotomía entre cobertura e impacto. Nosotros intentábamos que la cobertura estuviera presente, pero sin que eso tuviera que afectarnos el impacto que de verdad pudiéramos generar ahí, porque no hay apropiación del conocimiento si no tenemos esas herramientas a disposición. Ahora sí, desde las singularidades que van a afectar de alguna manera un colectivo, pero desde la singularidad, sobre todo cuando hablamos de estilos de vida saludables, del cuidado de sí, porque es algo de cuidado personal, es un proceso muy íntimo que solamente de mí. Yo decido, obviamente, tengo un contexto de determinantes sociales de salud, pero hay cosas que yo puedo determinar desde mi intimidad, desde mi decisión, en la manera en cómo me cuido. Entonces, bueno, ahí como para cerrar un poco, creo que qué experiencias y de qué manera la educación como experiencia a nosotros fue un método fundamental y atravesado siempre desde la fe. Gracias, profe Erika. Hugo, terminamos contigo esta ronda. Esta ronda, bien, vale. Mire, la profesora Marta Lorena Salinas hace un trabajo muy importante de modificar la manera como se entiende el diario pedagógico de los maestros. Y entonces ella, voy a resumirlo de una manera muy rápida, pero ella asume que ese es un instrumento para la reflexión pedagógica del maestro a propósito de lo que hace él en el aula. Y entonces nosotros utilizamos ese elemento de convertir, oigan bien esto que voy a decir, convertir las propias experiencias de los maestros, esas experiencias cotidianas de los maestros, convertirlas en su objeto de reflexión pedagógica. Y ese proceso, voy a insistir en lo que planteé desde la primera pregunta, ese proceso a través del cual el maestro convierte su experiencia pedagógica cotidiana en un elemento de reflexión, de una reflexión pedagógica, lo lleva a tomar plena conciencia de lo que hace y poder definir que tiene un valor fundamental para la formación de los chicos y las chicas y que no. Y es allí entonces donde el maestro toma plena conciencia de que hay cosas que está haciendo que son impresionantemente potentes para la formación de sus estudiantes. Y él no lo sabía. Pero también
llegar a la conclusión de que hay cosas en donde hay un profundo error pedagógico para la formación de los estudiantes, y tampoco lo sabía. Entonces el instrumento, el diario pedagógico, ha sido, desde esa perspectiva que lo plantea la profesora Marta Lorena Salinas, como un espacio para la reflexión pedagógica del maestro a propósito de lo que hace. Ha permitido justamente, porque la apropiación del conocimiento es también la posibilidad de hacer modificaciones profundas a lo que a veces uno cree que está haciéndolo bien, y poder ser capaz de decir, esto no lo sigo haciendo, esto no lo seguimos haciendo, porque es que la apropiación del conocimiento es eso también, ¿cierto? Es un proceso de selección de los saberes y de los conocimientos que son útiles para él y para las comunidades. Entonces, eso ha sido de una potencia enorme para la conciencia pedagógica de los maestros, que curiosamente trabajan con la pedagogía, son pedagogos, pero que tienen poca conciencia o plena conciencia de lo que es su saber pedagógico. Y ese instrumento ha sido muy valioso para ello. Listo, Hugo. Vamos terminando para que podamos pasar a las preguntas de los asistentes. Yo sí les quiero preguntar, porque es importante que hablemos de la apropiación social del conocimiento, pero ¿cómo podemos reconocer que se está logrando y cómo puede medirse? Erika, ¿quieres empezar? Listo. Bueno, creo que incluso el profe Carlos y el profe Hugo podrían ilustrar mejor esas herramientas y metodologías desde la evaluación que existen, en esa manera como se puede reconocer que se apropió del conocimiento. Pero yo siguiendo como fue a mi intención desde el inicio, quisiera partir desde lo singular, quisiera incluso partir desde mi propia experiencia. ¿Cómo sabemos que apropiamos ese conocimiento? Pues cuando ese conocimiento me permite a mí tomar decisiones diferentes para mi vida. Cuando yo reconozco que apropié ese conocimiento, cuando después de yo tener contacto con esos nuevos conceptos, cuando después de hacerlos experiencia, yo entiendo, comprendo el mundo desde otros lugares. Yo me permito otras maneras de sentir, yo me permito otras maneras de escuchar, yo me permito otras maneras de ver y reconozco otras formas de estar en el mundo, ¿cierto? Incluso tiene como un contexto un poco desde la concepción de la estética, porque de la estética me habla a mí de sensación, sensibilidad para transformarme, que es un proceso que me permite a mí un antes y un después. Para mí la apropiación del conocimiento es precisamente una experiencia que me permite un antes y un después de mi vida, luego de que ese conocimiento, luego de que esa información pasó por mí. Si hablamos de estilos de vida saludables o de salud precisamente, que es como el tema que me trajo aquí, porque que dice en el Parque de la Vida, cómo yo entiendo ese cuidado de sí como no como una acción como una acción específica en la vida, como simplemente me paro, me seco los dientes o sé que tengo que desayunar, comer, almorzar y comer. Para mi apropiación del conocimiento en cuanto a estilos de vida es que yo sea consciente, por ejemplo, del momento de la comida y que para mí simplemente no sea como un acto mecánico de comer, sino que yo sea capaz de ritualizar incluso ese momento. La apropiación del conocimiento me permite darle sentido a unos nuevos sentidos a mi vida y ritualizarlos. Entonces, si yo me siento a comer, como detengo el mundo y me doy ese espacio para mí, entiendo la importancia que esto tiene para mí y soy consciente de la explosión de sabor, por ejemplo, que tengo en el plato que yo me estoy consumiendo. ¿Cómo yo entiendo que apropiación del conocimiento es que yo haga un cambio tan profundo en mi vida como el hecho de sentir que cuando yo tengo un tiempo del día a cocinar para mí, no estoy perdiendo el tiempo? Porque es mucho lo que, no, yo que voy a perder tiempo cocinando, yo me compro o me como cualquier bobada, es mucho del día a día, pues de todos los que hacemos parte como este ACL en el que vivimos, pero cuando yo hago un cambio sustancial, eso, sobre todo en mi singularidad, que incluso yo lo llevo al campo de lo académico, como las personas que van a las comunidades
a generar esas mejores formas de vida para las comunidades, primero pasan ese conocimiento por sí, primero cambian sus formas de pensar y de ver el mundo y dejan que se haga experiencia en ellos. Entonces, para mí, la mejor manera de reconocer el conocimiento, yo vaya a compartirlo con la comunidad, es permitir que ese conocimiento me transforme en mi singularidad, que la academia me dé elementos a mi de vida suficientes para que yo tome los roles que yo decida, incluso con riesgo, incluso con un poco de agitación, porque abordar los caminos desconocidos en un mundo en el que siempre nos han enseñado a dar por tierra firme, pues genera desasosiego, pero también es lindo que el conocimiento precisamente nos haga entender que la vida es un universo de posibilidades que no se agotan y que seamos capaces de arriesgarnos a eso, y en ese arriesgarnos pues reconocemos también un montón de cosas de nosotros mismos que no conocíamos. Veo muy interesante, Erika, ese llamado y te lo agradezco a quienes trabajamos y nos acercamos a las comunidades, de que esa apropiación social del conocimiento primero genera un cambio en mí como persona, como actor que va a intervenir o que se va a acercar a la comunidad, pero también debe generar un cambio en las personas de esa comunidad muy desde el ser. También veo como ese llamado que nos haces a entenderlo muy desde el ser. Muchas gracias. Carlos. Sebastián, bueno, primero que todo, formas de evaluar, muchas, pero quiero que los asistentes sepan muy bien qué es lo que van a evaluar de acuerdo a la planeación que fue, de qué se querían apropiar. Entonces, a nivel de país, existen pues políticas públicas ya en ciencia, tecnología e innovación y en otras políticas interesantes que nos definen instrumentos incluso de evaluar esa política pública, y ya traen algunos elementos claves de acuerdo a lo que queramos evaluar y de lo que nos hayamos apropiado en esos territorios. Entonces, si existen los mismos laboratorios, si me preguntan, Carlos, pero deme ya pues una para yo ir a buscar, vayan, busquen los laboratorios de innovación social de UNICEF. UNICEF tiene unos modelos muy interesantes y ya trae hasta listas de chequeo que usted puede empezar a registrar a ver si realmente hubo una apropiación o no. Pues inicialmente me gusta mucho Erika. Erika habla de una manera muy fácil, muy sencilla. Uno comprende realmente lo que propone. Entonces quiero referirme a lo que Erika trabajaba. Ustedes mismos, pues miren qué es lo que querían y si realmente eso dio resultado. Usted ahí está haciendo, digamos, una evaluación, ¿cierto? Como tal, pero si ya lo quiero registrar, colocar para mostrarlo ya para otros indicadores, para otras organizaciones no gubernamentales, necesitamos la sostenibilidad a través de las alianzas y las estrategias, y lo público también nos sirve. Las ONG no sirven. Entonces ya sí hay de pronto unos estándares, las mismas agendas globales. Todos aquí de pronto han escuchado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dentro de 15 días ustedes van a hacer un seminario importante. Esa misma agenda global ya está en un COMPES para nosotros en el país, y ese COMPES tiene incluso unas métricas y unas líneas bases que nos dicen qué es lo que debemos tener. Y a partir de ahí ya cada uno de nosotros, por ejemplo, nosotros lo hicimos en la red, sacamos nuestro instrumento, lo que les dije, porque una cosa es algo general, que ahí sí tengan mucho cuidado, porque desde el gobierno, desde las empresas, esas camisas nos pueden a veces quedar grandes. ¿Ves que yo quiero llevarme para mi territorio, para mi municipio, esa herramienta que nos dicen para evaluar? Y usted se la lleva y la camisa le quedó grande porque realmente no era ajustada a su talla en el municipio. ¿A qué los invito? A que tengamos lo general, saquemos lo mejor y a partir de ahí diseñemos nuestras herramientas para hacer esa evaluación. ¿Complejo? Pues hay que trabajar, para eso están todas estas personas. Entonces, a partir de ahí te digo que si hay muchas herramientas, si hay forma de medir, hay más políticas públicas, y dependiendo de la magnitud, estuve acompañando, estuve ahí con ellos, con la Gobernación de Antioquia, liderando toda la política de ciencia, tecnología e innovación, y sabemos que al final hay que medir. En una política pública, nosotros implementamos y diseñamos con muchas comunidades políticas públicas y con el Estado. Sabemos que al final tenemos que medir eso. En Colombia, obviamente, ya los que trabajan gerencia de proyectos ven que ya la medición de ciertos proyectos a ejecutar es complejo, no todos tienen los recursos, preferimos a veces atender una necesidad que hacer una evaluación de impactos o una medición, eso sí es verdad, pero algunos lo estamos realizando y se puede hacer. Y para terminar, para que se vayan con dos conceptos también que están trabajando hoy muy de moda, con todo lo que tiene que ver
cómo medir ese conocimiento. Entonces los invito a que se lean por allá lo que tenemos en la cuarta revolución industrial, pues por estar en nuestro contexto, pero que a la par se me lean la sociedad del conocimiento 5.0, para que miren esa relación, esos orientales que nos propusieron y que están trabajando como comunidades. ¿Quién pensaría? Desde Japón nos están enseñando a trabajar esa parte social en comunidad. Entonces, les quiero dejar esos dos tips. Y por último, ya le compartí, Sebastián, a nuestra compañera María Paz, pueden mi correo de Gmail personal y mi WhatsApp, dárselo al público porque veo unas preguntas muy interesantes. Más, ellos deberían estar siendo acá como los panelistas. Son unas preguntas realmente que yo, wow, qué interesante, pero quisiera no solo responderles con el material o con la herramienta, sino conocerlos. Venga, ¿usted dónde va a estar? Para poderle brindar un contexto. Recuerden, una cosa fue México cuando fuimos, otra cosa Panamá y otra cosa nuestros municipios en Antioquia. Entonces, también para darles como una muy buena asesoría, que nos interesa que si van a trabajar esto, lo hagan de la mejor manera. Gracias, profe. Claro que sí, también lo son. Son panelistas que ya van a interactuar también con ustedes. Hugo, para finalizar. No, rápidamente, un poco en la dirección de lo que planteaba Carlos. Es muy importante que los procesos de evaluación y seguimiento se hagan en virtud de los asuntos que decidimos colectivamente con las comunidades son los elementos formativos del proceso. Esto, yo voy a poner un ejemplo muy simple, porque generalmente, a veces cuando formulamos los proyectos, los objetivos que ponemos de esos proyectos a veces están centrados en quienes estamos al frente del proceso como orientadores y no centrados en las comunidades que son los beneficiarios del proyecto. Entonces, hacer esa definición claramente en los proyectos mismos es lo que nos va a permitir saber si en ese proceso de evaluación, mediante distintas herramientas, Carlos es un experto en eso, pues podría aportar mucha bibliografía al respecto, pero las distintas herramientas de la evaluación tienen que dar cuenta de eso. Y hay una concepción de la evaluación, aquí me parece muy importante solamente plantearla para terminar esta parte. La evaluación concebida como un elemento que nos permite evidenciar los estados de los procesos personales y también grupales y también de desarrollo del proyecto. Eso, evidenciar los estados de los procesos. Y con base en eso, tomar las decisiones de las acciones mejoradoras. No la evaluación y el seguimiento como una instancia o como un instrumento para el castigo punitivo y que después nos la cobran porque nos equivocamos o no hicimos bien algo, sino como un elemento que permanentemente está estableciendo el estado del desarrollo de los procesos y en esa medida tomar las decisiones que haya que tomar a tiempo para resolver las dificultades encontradas. Profe, o sea que entiendo que esa evaluación nos estás proponiendo que no debe ser una evaluación al final del proceso, sino que para poder tomar los correctores necesarios, esa evaluación debe estar en las diferentes etapas del mismo. Debe ser permanente, por supuesto. Bueno, profes, yo tenía más preguntas. Ustedes saben, tengo mucho por preguntar, pero los últimos 20 minutos siempre se los dejamos a los asistentes. Y acá entonces le pido a María Paz, la más preguntada de todas, María Paz, que prenda su micrófono, su cámara, ¿cierto? Y que ella ya asuma el rol protagónico. Yo tengo una última pregunta que les voy a pedir que la respondan en 30 segundos, pero voy a cambiar las cosas. No quiero que me la respondan ya. Quiero que ustedes respondan las preguntas de los asistentes, pero sí se las voy a dejar ya para que vayan pensando cuando se despidan ahorita al final. Y es que nos compartan sus consejos finales para hacer estos procesos de apropiación social de conocimiento con las comunidades, hacerlos lo más exitosos posibles. Entonces, piensen en esos consejos para que ahorita cuando se despidan, en 30 segunditos, cada uno nos da esos consejos finales y se despiden. Entonces, María, bienvenida. Ya es el tiempo de los asistentes. Hola, muy buenas tardes a todos. De nuevo. Bueno, como Carlos lo mencionó, hay muchas preguntas muy interesantes. De hecho, hay unas por ahí coladas en el chat normal, pero voy a intentar traérmelas porque también están como muy chéveres. Debido a la hora que es buena pregunta, intentemos responderla con la mayor brevedad posible, ¿cierto, Sebas? Para poder abarcar la mayor cantidad de preguntas. Vale. Lo primero que les voy a comentar a todos es que los asistentes nos han insistido
pido muchísimo en que les compartan bibliografía. María, se te está yendo Problema de el audio. sonido. Se te está Perfecto. Sí, cortando. María nos dice que muchos de los asistentes que les compartan bibliografía. A la Sí. orden tenemos más de 2.000 artículos analizados en innovación social, apropiación, ya analizados con comentarios, estrategias, libros de nosotros también, artículos. Algunos ya les respondí por ahí lo de las corrientes, donde lo encontraba específicamente. Entonces, claro que sí, si quieren nos contactan y revisamos quiénes son ustedes para poderles dar una orientación adecuada y también para que sepan al manejo incluso de algunas herramientas. Desde la red Sebastián, qué pena, yo hago aquí publicidad. Esto Obvio, nos para eso invitan y es gratis, no les vamos a cobrar a la gente por hacer sensibilización. Entonces, si ustedes son profes de colegio, si son con empresarios, si son en una comunidad, si son un grupo, con mucho gusto los vamos y hacemos una sensibilización en estos temas o un conversatorio para que queden mejor, porque nos interesa que el territorio se apropie. Miren que hemos sido muy enfáticos. ¿Quiénes son? Para llevarle lo que necesitan, ¿cierto? Y por bibliografía, no se preocupen que tenemos esta vía y la otra. Carlos, Muy bien, yo ya me estaba preocupando, yo ya estaba diciendo, todo eso que está proponiendo Carlos sí será gratis, de eso tan bueno. Pero ya que dices que es gratis, María Paz, cancela la consignación para Carlos, por favor. Y claro, las sensibilizaciones es que tenemos que fomentar, aquí son 11 universidades, la misma Universidad de Antioquia y en nuestras regiones, vamos a fomentar estos espacios. Y si ya tenemos un recorrido nosotros en algunos elementos, podemos ir y nos gusta mucho porque aprendemos demasiado. ¿Se acuerdan del diálogo de saberes? Ay, Carlos tan querido, ¿no? Carlos es hasta interesado porque es que alguien me contacta y yo aprendo. Y no aprendo yo, aprendemos la red. Entonces, claro, aprendemos y uno entrega lo que ha venido trabajando y eso es el diálogo de saberes. Carlos, muchas gracias. Para eso son estos espacios, para que no se queden en un webinar por Zoom, sino para que puedan trascender para los asistentes. María, a ver si te ¿Me escuchamos escuchan mejor? A ver, siga hablando. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre comunicación pública de la ciencia y apropiación social de conocimiento? ¿En la práctica la una puede contener a la otra? ¿Quién la quiere responder? Yo creo que me contacte porque me podría Cualquiera de tres la demorar puede un rato contestar. respondiendo. Pues escribí un artículo, escribí una investigación y un libro sobre la comunicación pública y con casos de estudios de casos específicos. Pero la pregunta es, primero, sí se articulan completamente, obviamente, ¿cierto? Se articulan, pero sí son diferentes completamente. La comunicación, pues como la palabra dice, lo público, que es de todos, que es regido también incluso por una gobernanza, hay unas dimensiones del desarrollo. Estamos hablando de sostenibilidad social, ambiental y económico. Pero en los países entra otra dimensión que es la institucional, donde está la descentralización de servicios y la gobernanza. Y a partir de ahí generamos la comunicación pública con algunas estrategias. Hay que revisar nuestro asistente en dónde está trabajando para poder orientar con respecto a eso. Porque la apropiación social del conocimiento es ya todo lo que hemos trabajado, pues el día de hoy, a grandes rasgos. Bueno, ya sabe ahí el asistente que hizo esa pregunta, coordinadorparticipación@gmail.com. Ahí lo pueden buscar. María, siguiente. Sí. ¿Cuáles son los desafíos más grandes en el proceso de apropiación social de conocimiento para los líderes desde la misma academia y desde la misma comunidad, teniendo en cuenta la variedad de contextos, culturas y las brechas en oportunidades y equidad, entre otros factores? Ahí veo que Erika abrió el micrófono. Sí, bueno, yo pienso pues desde mi experiencia que una de las dificultades más grandes que tenemos precisamente es cargar ese contenido y ese concepto de afecto. ¿Cómo somos capaces de coger todos esos elementos y ponerlos al servicio, pues, y hacerlos tan tangibles, que los hagan tan cercanos a las personas, que ellos finalmente notan que hacer como un gran esfuerzo para ser capaces de apropiarlos? Creo que es un gran reto desde lo pedagógico y desde la comunicación. Y vuelvo otra vez como a nombrarlo desde lo público, donde se trabajan en instancias desde lo público, donde hay una tensión muy grande. Primero, pues por la cobertura. Segundo, pues porque muchas veces
Los procesos están planteados para desarrollarse en 5 o 6 meses y a lo último solo tienes 2 y 3 meses para poderlos ejecutar. Entonces pienso que uno de los grandes retos es ser capaz de hacer convergencia más que interdisciplinar, es transdisciplinar, donde entendemos la complejidad del ser humano y ser capaz de coger todos esos elementos y ponerlos de una manera tan sensible y tan afectuosa que se puedan integrar de una manera tranquila a esas vidas cotidianas. ¿Cómo decirle a una mamá que durante toda su vida ha comido papas fritas que es mejor que las haga cocinadas? ¿Cómo hago para que ella entienda el real valor de eso y sea capaz de apropiarse de ese conocimiento y cambiar su manera de comprender el mundo que ha acompañado pues como durante toda la trayectoria de su vida? Siento que una de las, como de los grandes retos es esa, precisamente poner la apropiación del conocimiento en términos de la comunicación y de lo pedagógico, y que llegue a todas las esferas, a la familia, a la escuela, a la empresa, a la calle, al barrio, y que se pueda democratizar. Gracias, profe. María. Bueno, por aquí hay una para el profe Hugo particularmente. Dice, como lo planteaba el profesor Hugo, el diálogo de saberes no es solo sumas, también hay tensiones. ¿Cómo resolverlas cuando llegan al choque de valores? Carlos dijo que estas preguntas estaban muy complicadas. ¿Sí? No, miren, a ver, decía José Martí, el pensador cubano, que la mejor manera de decir es hacer, ¿cierto? La mejor manera de decir es hacer. Y yo creo que lo importante de las tensiones es reconocer que en cada una de esas tensiones alguno de nosotros está diciendo cómo es, qué piensa, qué lo mueve, qué es esencial en su vida. Y entender que esas tensiones son propias del relacionamiento social y humano. Y que el conflicto y las tensiones son connaturales a la coexistencia humana. Es más, el conflicto es natural al ser humano. El ser humano por sí mismo está en conflicto. Entonces, entender que los conflictos son necesarios, son sociales, son naturales, pero entender que debemos ser capaces de tramitarlos y resolverlos de manera dialogada, conversada, que la violencia no sea la manera de resolver los conflictos. Y yo aquí también traigo a colación, entonces, esas dos cosas que decimos y que somos, y que están en tensión, lo que nos permite es reconocer que el conflicto es un elemento esencial para la existencia humana. Y voy a traer a colación a Zuleta, a propósito de la construcción de la paz. Dice Zuleta, solo un pueblo maduro para el conflicto es un pueblo maduro para la paz. Entonces entendamos que el conflicto y la tensión está ahí. El asunto es cómo lo resolvemos de manera no violenta, cómo lo tramitamos, cómo volvemos ese conflicto un asunto que nos permita, en ese proceso de síntesis del que yo he hablado ahorita, salir a otro lado, en un proceso de síntesis, Gracias, profe. Listo. Por aquí una como para este tiempo de pandemia. Dice, Janet Herrera nos cuenta que le queda una duda en esta situación que estamos viviendo, y es cómo lograr esta apropiación en tiempos de pandemia, en donde no hay cercanía. Dice que estas experiencias son muy válidas, pero pues ahora todo está cambiando, entonces ¿cómo se harían? ¿Y cuáles son las implicaciones que hay que tener en cuenta en el momento de realizarlas? Súper. Bueno, nuestra compañera que hace la pregunta es como una pregunta también con doble intención, ¿cierto? Ya incluso está respondiendo en esa pregunta y me parece muy válido, pues porque trabajamos todo el tiempo. Cuando nosotros iniciamos la pandemia, yo me mantenía casi que todos los días viajando y en comunidades y en territorios. Y en 5 meses
todo paró en cuanto al trabajo interactivo con las comunidades, con las personas. Les cuento una experiencia. Teníamos un trabajo que realizar con una población afro, de unas mujeres específicamente, para unos cuidados al hogar, a los niños, ¿cierto? Y muchas nunca habían manejado estas plataformas. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente en la comunicación, en la teoría de juegos, en unas metodologías que ya teníamos participativas por acá, desde la red también construimos nuestros propios libros con metodologías participativas para comprender y construir la innovación social. Tenemos herramientas, nos dejan sin mucho piso porque muchas eran en esa interacción como tal. Sin embargo, sí adelantamos acciones. Entonces, en estos momentos de pandemia, y esperemos no quedarnos mucho tiempo más, pero sí vamos a quedarnos otros mesecitos encerrados, adelantamos acciones que sí podemos hacer, como que sensibilizaciones, transferencias de algunos conocimientos, diálogos de saberes, ¿cierto? Porque obviamente ya el trabajo en campo como tal, pues nos tocó a muchos en algunos proyectos aplazar el trabajo en campo hasta que podamos hacerlo. Pero hay unos proyectos que incluso ahí se están haciendo otras preguntas, veo en el chat, de apropiación pública a través de Internet, de las redes, de las organizaciones virtuales. Hemos hecho estudios y análisis de las organizaciones virtuales con lo que tiene que ver con capitalismo de plataformas. Es decir, estas organizaciones virtuales, cómo se están llegando a las diferentes, a la sociedad a través de diferentes servicios, y estamos hablando de servicios públicos, sociales, comunitarios, también plataformas capitalistas, ¿cierto? Entonces yo creo que realmente sí seguimos avanzando. Yo no puedo decir en este momento ya tenemos una varita mágica para decir ya tenemos la herramienta de apropiación social del conocimiento para nunca volvernos a ver, porque no había sucedido realmente, pero sí les quiero decir que hace tiempo se trabajan estas plataformas, que esto no es nuevo. Estamos hablando de gestión del conocimiento, los contratos digitales, estamos hablando desde la Guerra Mundial teníamos contratos digitales, eso no es de ahora, solo que ahora están realmente siendo un poco más, digamos, se están apropiando incluso de la tecnología, desde los mismos juzgados, desde el mismo Estado. Primero usted no podía tener una firma digital, vaya a mirar los rectores cómo están firmando ya, cómo estamos haciendo los convenios, o sea, sí se pueden hacer muchas cosas en lo que la compañera pregunta. Entonces yo pienso que es un canal que sí se podría establecer, solamente que cuando hablamos de sociedad, además, cuando usted le dicen, vamos a hacer trabajo comunitario, uno nunca se conectaba en virtualidad. Uno que pensaba, irse allá al terreno con la gente, que escuchar, hablar, ir al plaza de mercado, hablar con los líderes. Entonces, obviamente, sí nos vamos desajustando y vamos definiendo las nuevas metodologías. Y no estábamos preparados, obviamente, para muchas cosas, pero sí les quiero decir que, ojo, que la teoría de la contingencia, la teoría del cambio, los paradigmas, todo lo que nos han enseñado toda la vida, sí vemos que puede pasar. Es más, ya vemos que sí. Entonces, invito al Estado, a las instituciones de educación superior, a la sociedad en general, a tenerlas en cuenta y decir, sí pueden pasar situaciones y realizarlo. Pero María Paz, compañeros, sí se sigue avanzando realmente en apropiación social del conocimiento. Obviamente más fácil en unos temas que en otros. Tema TICS, se sigue avanzando. Comunicación pública se sigue avanzando, políticas de ciencia, tecnología e innovación se avanza, pero cuando yo digo política pública del adulto mayor, tengo que esperar un momentico porque a veces en unas regiones no todos mis adultos mayores ni los cabildantes tienen estas herramientas tan introyectadas para poder hacer un buen ejercicio. Ok. Bueno, yo les voy a hacer trampa. María, última Yo pregunta, quisiera- últimas dos. Sí, ¿Puedo- tengo dos, puedo una con trampa, decir pero una profe, cosa diga. chiquitica? Claro. ¿Tengo tiempo? Dale, Erika. Yo, pues, más que responder a esa pregunta, incluso un poco en contraposición como a lo que dice Carlos, quisiera decir también que en esta pandemia quedan expuestas y en evidencia muchísimas de las precariedades con las que vivimos los colombianos, ¿cierto? No en nuestra ciudad, también en nuestra ciudad. Entonces, pasarlo a lo virtual también en este contexto real en el que nosotros vivimos, excluye porque no todo el mundo tiene el acceso a los medios de comunicación. Y creo que más que dar una respuesta de género, es como un gran interrogante desde las diferentes voluntades políticas que no
pues que lo único que se hace en el momento es agudizarse desde lo que podemos ver, pero que nuestras realidades y nuestro contexto de país son mucho más complejas que solamente la voluntad de las organizaciones o desde la misma academia a querer virtualizarse. Hay otras cosas más profundas y más de fondo que creo que deben resolverse primero antes de poder pensar siquiera en avanzar, porque avanzamos para quienes. Hay un montón de población que se quedará sin esa posibilidad solo porque no existe el contacto y no hay acceso a este tipo de elementos y de herramientas, pues desde la virtualidad. Solo eso. Listo. Bueno, yo les tengo las dos últimas preguntas, pero una lleva trampa. O sea, lleva dos preguntas en una. Listo. Dice así, y es, ¿cómo creen que influye o se relaciona la postura personal y o cotidianidad de una persona en la apropiación social de conocimiento? ¿Y a qué se debe estar abierto o dispuesto alguien que desea apropiarse de conocimiento? Profesor Hugo. Yo respondo algo rápido. Profe No Hugo, sé, Carlos, anímese usted que algo está... rápido, algo rápido. No como Carlos, sino como todo lo que nos traen estos grandes pensadores, Astorga, cuando nos dicen esa variable social, esa palabra social. Entonces, para nosotros social pueden ser dos personas, pero créame que es que esa palabra social sí viene en unos rangos y se determinan en territorios. Si ustedes me dicen, estamos en el municipio de Medellín, ¿cierto? Y voy a hacer algo social y lo hago con 3 personas, para ustedes será muy social, ¿cierto? Entonces, esa palabra social para mí sí es importante. Cuando me dicen que lo va a hacer, que lo va a interpretar a nivel personal, lo va a coger personal, pues yo lo invito a que revise realmente el contexto en que está y esos indicadores sociales. Tanto que incluso ya nos miden en indicadores duros como las patentes. ¿Vas a sacar una patente? ¿Para cuántas personas debe ser? ¿Vas a sacar una aplicación móvil? ¿Cuántas personas tienen que estar de pronto a futuro usando esa aplicación móvil? Entonces invito a la persona que por eso llama social. Nosotros lo trabajamos mucho en ese concepto de Astorga cuando llegamos a un territorio. ¿Cómo es la participación ciudadana? En un municipio, el 0.03% de la población tiene indicadores de participación ciudadana, es decir, casi nulos. Y realmente están mejor que otros municipios. Entonces, de acuerdo al contexto, uno diría, evaluemos ese indicador y para mí sí debe haber una variable o un dato que nos diga qué es social en el contexto y no cogerlo como es que yo pienso esto y esta es mi postura personal para apropiarme del conocimiento. Y de la apropiación social del conocimiento es que el conocimiento es del mundo, ¿cierto? Y ya hay unos elementos donde uno dice, bueno, pero aquí estamos hablando es de social, porque lo que decía Erika, ella se puede apropiar del conocimiento, puede transmitir un conocimiento, su estudiante puede coger de la base de datos, de la profe Erika, del profe Hugo, cogió información del hogar y generó un conocimiento personal para ellos. Pero aquí estamos hablando ya de algo, yo pienso más lo que la palabra indica, social como tal, de relación. Sí, yo diría, Sebastián, ahí rápidamente, en esta lógica, se trata justamente de cómo somos capaces de superar las perspectivas individualistas en estos asuntos y ser capaces de pensarnos más de una manera colectiva. Pero hay que decidirlo que eso es un debate muy fuerte, es una pelea muy fuerte, porque las instancias que hoy en el mundo constituyen como los elementos más fuertes que construyen la cognición social, le han apuntado fundamentalmente a eso, al asunto del individualismo. Yo me salvo, yo soy el que estoy al frente del asunto, esto es un asunto para mí. Ese es el gran reto, justamente cómo somos capaces de construir procesos más colectivos, más sociales, más comunitarios, en un escenario en donde lo que se auspicia desde muchas instancias es el individualismo y el bien particular sobre el común. Ahora sí, una última pregunta. Y es, Nora nos dice que es tutora de jóvenes talentos y apropiación social de conciencias.
¿qué le recomendarían para potenciar su desempeño y el producto que se utilizará para la apropiación social de conocimiento? No entendí la última parte, no la escuché bien. Ella nos dice que qué le recomendarían para potenciar su desempeño y el producto que se utilizará para la apropiación social de conocimiento. Bueno, yo vuelvo a hacer hincapié y un llamado y una invitación desde mi propia experiencia a entender el arte, el cuerpo y el movimiento como un elemento fundamental en la transmisión del conocimiento. Si nosotros somos capaces de convertir, porque ni siquiera vale, pues no sería justo decir que es rebajar la manera de comunicar, rebajar el conocimiento, no. Es democratizar el conocimiento, es vulgarizarlo desde la concepción pues como etimológica, que es hacerlo común, y siento que el cuerpo, el movimiento, el arte, lo sensible son elementos fundamentales en esa transmisión y en la apropiación del conocimiento. Entonces sería como mi invitación, pues también puedo dar mi correo si quiere como profundizar un poco más acerca de eso, pues puedo compartirles bibliografía acerca de educación como experiencia y el cuerpo como elemento fundamental del aprendizaje simbólico. Yo me voy a adelantar aquí, qué pena, yo ya ni le pido la palabra a Sebastián, hermano. Yo me No, voy a hombre, adelantar de eso aquí, se trata. me voy a adelantar aquí incluso a la pregunta que nos hacía Sebastián para que la dejáramos para el final. Pero creo que la pregunta está muy relacionada. Y yo diría, mire, que eran como los consejos finales que pedías para el trabajo. Sí. Y la pregunta está un poco orientada como a esos consejos finales. Vea, yo tengo que decir una cosa, tener la plena humildad. Tener humildad porque debemos tener conciencia, pues, de que nosotros no nos las sabemos todas. Nadie se sabe todo. Y desde esa perspectiva ser capaces de entender que entre todos lo hacemos todo. Entre todos lo hacemos todo. Muy bien. Carlos, tus consejos finales. Muy breves. En media horita yo A ver, les comento. a usted No, lo tenemos consejos. que llamar para Primero, que nos dé todos los consejos. trabajen en red y bienvenidos a trabajar en red. Es espectacular el aprendizaje y estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Hugo. Trabajen en red, asistan a estos eventos, hagan debates, lean, sean inquietos. Me encanta todo lo que están preguntando. Entonces, yo aprendí en mi caso mucho. 7 años hacia acá, apenas empecé a trabajar en red. Pues yo soy administrador, para las empresas las asesoraba, trabajaba a veces muy individual y aprendía muchas cosas, pero cuando empecé a ir a las comunidades, empecé a relacionar, empecé en este tipo de espacios, ahí realmente se hace un aprendizaje significativo. Y ya para la apropiación social del conocimiento, sí, desde cada país les sugiero que revisen los estándares, los indicadores, los manuales que nos dicen las agendas globales y los multilaterales y ya tomar su decisión en esa corriente o en la otra o cómo la van a combinar para hacerlo mejor por sus comunidades. Es algo muy significativo y muy enriquecedor, la verdad. Todo el tiempo estamos aprendiendo y también a veces reinventando y analizando nuevas cosas. Gracias, Carlos. Bueno, A ustedes por la yo invitación. diría como mis consejos que pues uno fundamental para mí es estar en pues estar en escucha activa. Ser muy observadores, estar muy presentes a las necesidades del otro, ser muy empáticos. Yo creo que es fundamental ser sensibles y conmovernos lo que al otro le acontece. Si yo soy capaz de leer esas angustias, esas tristezas, esas alegrías, esas costumbres, esa forma de comprender el mundo del otro, pues además de enriquecer las mías, también voy a poder acompañar y aportar de manera significativa en esos procesos. Entonces, estar en apertura a enriquecerse, primero, como decía el profe Hugo, como en esa humildad, como decía el profe Carlos, en ese trabajo en red, y para poder hacer eso es fundamental
fundamental ver al otro, darle la presencia al otro, no al otro como un objeto, sino al otro como un sujeto de la experiencia. Eso es como lo que tengo para decir y bueno. Ya. Gracias, Erika. Muy relacionado a eso que dices de leer esas costumbres y esos dolores y de entenderlos, con una frase que me decía un profesor que precisamente trabaja estos temas, y es de que un cuerpo cómodo no aprende, y que a veces nosotros también tenemos que incomodarnos, y ese trabajo con las comunidades para entender también su dolor tenemos que vivirlo y entender todo lo que están pasando. Entonces me vino a la cabeza mucho esa frase de ese profesor. Erika, ¿la pasaste bien? Súper rico. Sí, muchas gracias de verdad a ti, a María, a Carlos, a Hugo y a cada una de las personas que están aquí también generosamente escuchándonos, aportándonos y tomándose el tiempo de escuchar la verdad. Siento que en estos tiempos de distanciamiento, cada acción que es un esfuerzo por conectarnos, por comunicarnos, suma y suma bastante. Y también gracias por romper mi cotidianidad y por generarme una tarde-noche diferente. A ti, Erika, muchas gracias, muy valioso todo lo que nos compartes, y tener esa mirada desde tu experiencia con el cuerpo, que me parece que es tan valiosa y tan complementaria con todo lo que nos traen los profesores. Carlos, ¿la pasaste bien? Espectacular, aprendí muchísimo, me gustan estos espacios, todo el tiempo se genera estos conversatorios, debates, a la orden desde la red, todo lo que necesiten para hacer esto tan bonito que están haciendo ustedes, de llevarles información a muchas personas. Eso es lo que debemos hacer en la comunicación del conocimiento. Gracias, Carlos, gracias a Gracias. ti, a Y gracias, y Rices, me retiro porque estoy tarde en clase. Les llegué tarde chao. a mis estudiantes. Un abrazo. Gracias a ti, a Rices y a Erika, presidenta, que nos acompañó desde el primer momento. Hugo, ¿se cumplió las expectativas de la reunión que tuvimos tiempo atrás y que te comenté lo que sería este espacio, lo que buscábamos, lo fresco y lo ameno que queríamos que fuera, lo poco acartonado? ¿Se cumplieron las expectativas? ¿La Sí, pasaste bien? totalmente. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y sobre todo, me voy como pensando que las preguntas son muy interesantes y que cada una de ellas ameritaría un desarrollo amplísimo del asunto. Por eso, bueno, por ahí quedaron también los datos míos, yo también los puse, pero están los datos pues, de Eric y de Carlos, para ver qué podemos seguir conversando con la gente, con los compañeros y compañeras que asistieron, porque ahí hay preguntas muy interesantes. Rosa dejó una por allí a propósito de no confundir experiencia con hacer cosas. Y no alcanzamos a hablar de eso, pero bueno, Rosa, algún día podremos conversar de ese asunto. Pero muchísimas gracias, excelente el espacio, muy cómodo, tranquilo, así, desprevenido, sin acartonamientos académicos, bacano, chévere. Quedan muchas en el tintero, Hugo. Muchas gracias. Bien. María. Bueno, Sebas, primero que todo, a todos los asistentes y a ustedes, profes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les quiero, antes de que nos vayamos, recordar que desde el Parque La Vida se está ofertando la diplomatura en Innovación Social en Salud. Para quienes quieran inscribirse, nosotros les enviamos un correo con toda la información, y dentro de la memoria de este espacio les vamos a incluir nuevamente el correo del Parque La Vida para que quienes quieran inscribirse a este. También les recordamos que les enviamos el link de la grabación de la sesión de hoy. Yo no escucho. Les enviamos la relatoría. Dale, Y María, no, sí. muchísimas gracias a todos nuevamente, a ti, Sebas, por moderar estos espacios, por hacerlos tan dinámicos, tan participativos, y feliz tarde, noche. Vale, chao. A todos muchas gracias. Les recordamos el Abrazo. próximo evento, que hablaremos sobre sostenibilidad financiera y sistematización de experiencias, 9 de septiembre. Ya ven, invitados muy interesantes que tienen mucho por aportar y que sobre todo se pueden conectar con ustedes. Veo en sus mensajes que aprendieron, que lo disfrutaron, que bueno, si hay cosas por mejorar, también siempre las va a ver, aunque veo que
todos los comentarios eran muy positivos, pero bueno, lo que haya por mejorar, ahí también nos disculpan. Nos vemos pronto, que la pasen bien, descansen y gracias a todos. Gracias, Chao. Erika. Muchas gracias, Sebastián, María Paz, muchas gracias, Erika, un gusto. A Carlos. Gracias a los 4 y a todos los que estuvieron. Vale. Porque Carlos ya se fue. No, Carlos chao, de Sebastián, la apoyo María Paz, técnico muchas que nos gracias. está dando por ahí. Carlos, muchísimas gracias a ti también. Vale. Buenas noches. Chao. Chao.